No, doctor, tenemos a un invitado sí, tuyo. crítico de la Revolución Cubana. Ha hecho una serie de estudios sobre este acontecimiento enmarcado por la Guerra Fría. Bueno, y como resultado nos presenta su más reciente libro, La polis literaria, y el contexto de lo que fue el boom latinoamericano, sus protagonistas y sus obras. Y es amigo del doctor Volavsky desde hace muchos Y años. a mí me da mucho gusto recibir a Rafael Rojas, ensayista, doctor en historia, investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, catedrático de Princeton, entre otras cosas. Y bueno, pues bienvenido antes que nada, bueno para los mojitos. ¿Sí? ¿Tú los preparas? Cuéntanos, no me digas. Sí, entonces, los plátanos a veces machos. sin moler la hierba buena, así como salga. Ah, qué como debe ser. maravilla. Y también de repente escribes. Exacto. Sí. Como Por la este mañana, libro por que la se mañana, llama cuando estoy sobrio, escribo. La polis literaria. La polis literaria. ¿Es el libro número? Yo creo, entre libros, ensayos y libros coordinados y otros debe ser 23, 24 o algo así. Libros míos o coordinados, sí. Y bueno, pues, la polis literaria, ¿de qué trata? Ajá. Nos pones una época, ¿no? Ajá. Sí, sabes, el concepto es como implícito en el libro. No, en ningún momento del libro vas a encontrar una explicación de qué es la polis literaria. Yo aspiro a que el lector lo descubra mientras va leyendo, pero más o menos lo que quiere transmitir es la idea de que hubo un momento en la literatura latinoamericana y en la historia política de la región en la que todos los escritores, artistas, intelectuales gravitaban hacia las mismas discusiones, digamos, hacia los mismos debates. Sí. Y a través de esas polémicas inventaban una ciudad imaginaria que es eso, la ciudad de la literatura, la ciudad letrada. Es el como le boom decía. del surgimiento de los escritores latinoamericanos como Carlos Fuentes, por ejemplo. Sí, ellos pertenecían a lo como que se García conoció, Márquez. García Márquez, al boom de la nueva novela latinoamericana. O sea, que muchos pertenecieron a esa generación, pero había cuatro que el crítico Emil Rodríguez Monegal, que fue tal vez el principal que inventa la noción del boom. Yo creo que lo inventan. ¿No fue Carlos Fuentes entre él y Fuentes, con digamos, la región Fuentes más transparente, por ejemplo? Bueno, no necesariamente. Precisamente. Ya cuando aparece la región más transparente en el año 58, todavía en ese momento no existía una noción de boom de la nueva novela. Eso se va construyendo entre el año 63 y el año 65, 66. Ahora, los cuatro grandes, que era como Rodríguez Monegal le llamaba las cuatro máquinas de novelar, eran Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Y luego, alrededor de esos cuatro jinetes del apocalipsis, fueron apareciendo otras figuras muy interesantes, maravillosas. ¿Como quiénes? Los chilenos, por ejemplo, José Donoso y Jorge Edwards, Ernesto Sábato, argentino, tres cubanos o cuatro cubanos. Hay uno que primero es visto como parte del boom y después acaban colocándolo como precursor, que fue Alejo Carpentier, y tres que sí estuvieron más cerca del boom, que fueron José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy. Entonces, este libro habla de todos estos grandes de la literatura latinoamericana que surgieron en ese boom, en ese famoso boom en esa época. Y trata de esos escritores a través de las polémicas que tienen, tanto sobre la literatura como sobre la política. Exacto. Y que ahí es donde yo quisiera hablar, porque de lo que tendríamos que hablar, y porque también lo hemos hablado aquí con Julia Santibáñez, que ha estado aquí, es que al escritor lo seduce lo seduce el poder, ¿no? Y resulta que todos quieren participar y todos opinan, y lo acabamos de ver en estas elecciones también, todos los intelectuales, es una suerte de opinólogos, en pro y en contra, ¿no? Sí. Entonces, hay una seducción, pero en este momento es internacional la seducción hacia la Revolución Cubana. Así ¿no? es, hacia la Revolución, ellos todos se involucran en la Revolución Cubana, viajan a la isla
unos primero que otros. Los primeros que viajan, por cierto, son Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, que desde el año 59 están allí y están publicando en las principales publicaciones, como es el caso de la revista Lunes de Revolución, que dirigía Cabrera Infante. Allí publicó Fuentes bastante. Y luego van apareciendo en viajes sucesivos hacia el año 62 y 63, Vargas Llosa, Cortázar y los demás. Y todos se identifican muy fuertemente con la revolución, pero comienzan a tomar distancia alrededor del año 67, 68, cuando ven elementos de incorporación del régimen soviético en Cuba, y específicamente en el momento en que el gobierno cubano apoya la invasión soviética a Checoslovaquia. Todos estos escritores habían viajado a Praga, los 4 habían viajado en tren a Praga, que lo cuentan en algunas de sus memorias, y se identificaron muy fuertemente con el socialismo de rostro humano de Alexander Dubček en Checoslovaquia, y estaban muy involucrados con el movimiento estudiantil en París y en México. Y el apoyo de Cuba a la invasión soviética a Checoslovaquia se ve como una traición a la nueva izquierda, y estos escritores empiezan a criticar a la revolución cubana. ¿Y qué surge de estas críticas? Bueno, ahí empieza un desencuentro progresivo de unos 3 años que acaba ya en la ruptura, no de todos, de algunos, en el año 71, cuando encarcelan a un poeta cubano disidente, Heberto Padilla, y el arresto de Padilla. Pero ¿cómo es el punto clave, Heberto Padilla? Vamos a dejarlo aquí y regresamos en un momento aquí en El Ombligo de la Luna con Rafael Rojas, quien nos está hablando de la polis literaria. Bueno, estoy tratando de leer algunos de los capítulos de Rafael Rojas, nuestro invitado del día de hoy, La Polis Literaria, y hay un capítulo que se llama Dictadores Novelados, y así a bote pronto puedo entender que aquí es como una pelea de cartas entre los grandes literatos de la época, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos, ese capítulo cuenta cómo surge lo que se conoció en los años 70, mediados de los 70, como la novela de dictadores. Es que novela de dictadores, que algunos de estos escritores escribieron libros sobre dictadores, como Gabo, El Otoño del Patriarca, o Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo, o Alejo Carpentier, El Recurso del Método, y después van surgiendo otros, ¿no? Y el origen de esas novelas es un proyecto que Carlos Fuentes lanza a principios de 1966, es una serie de cartas a todos estos escritores proponiéndoles un libro colectivo que iba a ser de relatos, no de cuentos, ¿no? Para la editorial Gallimard en francés. Y entonces él dice, escojan ustedes a su dictador preferido. Entonces cada uno va a la historia de cada país, ¿no? A buscar sus dictadores. Pero entonces Fuentes en realidad estaba pensando más en los dictadores de la Guerra Fría, de los años 50, tipo Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Fulgencio Batista en Cuba, pero los escritores querían escoger dictadores de finales del 19 o principios del 20, tipo Porfirio Díaz, porque les parecían más pintorescos los dictadores. Sí, claro, sí. Y más así romántico. Como para novela de época, exacto. Y entonces ahí viene un problema. Entonces Fuentes estaba un poco incómodo. Él decía al principio que él no podía hacer una novela de dictadores de México, porque en México no había habido dictadores, lo mismo que decía en el siglo XX. Quería decir. Y entonces decía, bueno, entonces si ustedes van a escoger dictadores del siglo XIX, entonces yo hago una novela sobre Santa Ana, que por cierto después, al cabo de los años, lo que hizo fue una ópera. Fue la ópera que se presentó sobre Santa Ana. Entonces yo a partir de esa correspondencia hago una historia del género de la novela de dictadores hasta que cada uno de ellos escribe sus libros, ¿no? En los años 70. Está interesantísimo. Pero además, cuéntanos, porque nos estabas contando eso, que te metiste a leer las cartas de los que intercambiaban ellos y cuéntanos un poco. Esa veía la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? En la manera de escribir. Ahora son tuitazos. ¿Qué antes eran cartas, verdaderas novelas? Emails, ahora son emails y eso no. Eran correspondencias muy bien armadas. La mayoría de esas correspondencias está en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, y como he estado allí en los últimos años pude consultarlas todas. Allí está la de Fuentes, está la de los escritores cubanos, está la de Vargas Llosa,
La mejor organizada es la de Fuentes, un poquito menos es la de Vargas Llosa. Y luego toda la papelería de Gabo está en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, en Austin. ¿Y cómo era él? ¿Desordenado? Muy desordenado, porque ese es un archivo muy enredado, donde las cartas, hay muchos recortes de prensa, pasajes de textos, diarios, fragmentos y las cartas. Tampoco era Gabo un corresponsal muy cuidadoso y detenido como Fuentes, que todo el tiempo estaba escribiendo cartas. Gabo hacía respuestas muy escuetas. Por ejemplo, ahí yo cito algunas cartas que le mandan a Gabo los burócratas cubanos, Carlos Rafael Rodríguez y Armando Hart y Aide Santa María, la que era la directora de Casa de las Américas, la heroína de la Revolución Cubana, que se quejan todo el tiempo de que Gabo no responde. Pero además se quejan, dice, Gabo, tú llegas aquí a La Habana y te desapareces. No vienes a vernos, no vienes a la oficina a vernos, entonces tenemos que ir a mandarte a buscar. Después lo tenían que ir a mandar a buscar, porque estaba en el Tropicana, él estaba divirtiendo. Y entonces eso pongo varias de las cartas así, que a mí me gusta esa faceta de García Márquez, porque transmite una imagen muy diferente a la que se ha construido, ¿sabes?, en algunos medios, de un personaje completamente plegado al sistema cubano, acrítico, digamos, ¿no? Amigo de Fidel Castro a todas, ¿no? Es un personaje mucho más complejo, Gabo. De hecho, a mí me tocó entrevistarlo el día que se inauguró el Salón México. Y me digo, ¿qué hace un premio Nobel en el Salón México? Me dijo, pues divirtiéndome, porque a tu edad estaba yo trabajando igual que tú, entrevistando gente. Así mismo, sí. Él fue ¿Cuántos años de eso? Pues debe tener como 20. Sí. 20 años. Sí. Él fue corresponsal de Prensa Latina en los primeros años de la Revolución y fue corresponsal de Prensa Latina, que era la agencia de prensa cubana en Nueva York. Y hacía unos reportajes maravillosos sobre la vida en la ciudad de Nueva York, que de pronto recuerdan a las crónicas de Martí a finales del siglo XIX. Es muy interesante. ¿Qué más vamos a encontrar en este estupendo libro, Rafael? Bueno, yo creo que una pelea entre estos escritores y la burocracia cubana sobre qué escritores cubanos pertenecían o no al boom. Sí. ¿No? Ese es un problema, ¿no? Porque el gobierno cubano favorecía mucho a Alejo Carpentier, que era uno de los grandes novelistas. Y diplomático también. Diplomático anterior al momento del boom. Y los escritores del boom lo admiraban mucho a Carpentier, pero lo sentían más como un precursor. Sin embargo, ellos todos, y especialmente los críticos, valoraron muy positivamente a José Lezama Lima, que era un escritor católico, homosexual, que vivía marginado dentro de Cuba. Y que no lo quería la burocracia. La burocracia, claro, vivía marginado allí, y dos escritores exiliados, Guillermo Cabrera Infante, que vivía en Londres, y Severo Sarduy en París. Y entonces ahí se produce un forcejeo entre los escritores y críticos del boom, como Fuentes y Rodríguez Monegal, que apoyaban a esos escritores, y el gobierno cubano, que no le gustaba que estos estuvieran fueran escritores o personajes incómodos para el régimen, ¿no? Y lo presentas el día de mañana. ¿En dónde? En la Casa del Poeta. Lo presentan dos escritores muy jóvenes, Carlos Manuel Álvarez, un cronista y escritor cubano que reside en México, autor de La Tribu, un libro que acaba de publicar, Sexto Piso. Lo presenta la profesora de la Universidad Iberoamericana, también muy joven, Gretel Domenech, y el poeta Julio Trujillo, que es nuestro amigo. Oye, ¿y en dónde está este lugar? La Casa del Poeta en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. En la calle de Álvaro Obregón. Enfrente de los Bisques, para que no se pierdan. Para que no haya pierdas. Así saben llegar. Yo así la llego. Casa de Ramón López Velarde. Sí, ¿A qué hora? 7:30. 7:30. ¿Estás invitando a nuestro público televidente? A todo el televidente? público, a que vengan mañana. Sí, por favor, vengan. Bueno, pues vale muchísimo la pena. ¿Y qué más vamos a encontrar? Cuéntanos un poquito más, otra probadita, para que todo el mundo vaya, todo el mundo se enamore, para que vayan, si no llegan mañana a la presentación, que vayan a comprar el libro. Bueno, en el libro se cuentan muchas polémicas, desde aquella que era la más famosa y la más intensa de todas, que era entre la revista Casa de las Américas en Cuba y la revista Mundo Nuevo, que se publicaba en París. Los editores de estas revistas se acusaban mutuamente de ser agentes de la CIA y agentes del KGB soviético, o sea que era un choque de esos típicos de... Era parte de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Ahorita, como si están con Putin o están lo mismo, con Trump. Exacto, lo mismo. Pero bueno, hay muchas otras polémicas que el nivel de discusión, la calidad el nivel de discusión era muy distinto. Ahora, yo diría que hay una polémica que atraviesa todo el libro,
que es el de la repetibilidad o no de la revolución. Que yo creo que eso es algo que Fuentes, por ejemplo, y Vargas Llosa lo discutieron mucho, incluso Gabo, que era, todos admiraban la revolución cubana, pero no estaban seguros de que el modelo de la revolución cubana se pudiera repetir en cada uno de los países latinoamericanos. Entonces Fuentes decía, no, en México no hay condiciones para que una guerrilla como la cubana triunfe en las montañas, derroque el régimen y construye el socialismo. Él decía, aquí en México hay una clase media más amplia, el régimen político proviene de otra revolución, la revolución mexicana, que tiene su legitimidad, por lo tanto no puede proceder de esa manera. Entonces esa yo creo que es una discusión que atraviesa todo el volumen, y otra es de qué tan nueva es la nueva novela latinoamericana, es decir, cómo se relacionaban estos escritores con la generación inmediatamente anterior, ¿no? La de Juan Rulfo, o la que se llamaba la novela de la tierra, la novela regional, Rómulo Gallegos, Miguel Ángel Asturias, y la admiración. Rulfo. Sí, Rulfo, ellos lo veían, todos admiraban mucho a Rulfo, todos admiraban mucho también a Jorge Luis Borges y a Pablo Neruda, lo mismo a escritores de izquierda que de derecha, pero los veían como precursores, es decir, no los veían parte de la nueva novela. Y con la cercanía y admiración que le tenía García Márquez a Rulfo, ¿no? Rulfo, tremendo, sí. Y a Neruda también. Rafael, Gabo estuvo muy cerca de Neruda también. ¿A ti te gusta la política? ¿No te gustaría estar dentro de la política cubana? No, yo no. A mí me gusta la política para observarla de lejos y escribir sobre la política. Y para criticando. Exacto, para estarlo criticando y tomar apuntes, nada más. No. Pues entonces mañana. En el Casa del Poeta, 7:30. A las 7:30, por favor. Ya lo podemos comprar. Los esperamos, sí, claro. En todas las librerías. En todas las librerías. Editorial Taurus. Editorial Taurus de Random House Mondadori. Es muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y nos vemos mañana allí. Y bueno, ya algo más que nos quieras contar. Nada más bueno, que vámonos al cóctel y mañana y todo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Rafael Rojas. La Polis Literaria mañana en la Casa del Poeta. Y bueno, pues nosotros hacemos una pausa y regresamos.